Hoy toca viajar con el BYD Atto 3 Evo, que ya sabéis que es una enorme mejora a todos los niveles, y os lo voy a enseñar. Lo primero, el diseño, que en realidad es lo que menos cambia. Voy a viajar con él alrededor de los 450 kilómetros. Por cierto, me he colocado donde he podido, el coche está sucio, vengo de 3 días con una diarrea suprema y, en fin, las cosas están saliendo como pueden salir. El diseño apenas ha cambiado en el coche, sigue siendo un coche de 4,5 metros, sigue manteniendo ese diseño más bien sobrio, más bien seriote, más bien estándar, aunque tenemos algunos nuevos colores de carrocería, como este color azul, que a mí personalmente no me encanta. Incluso también en las llantas es un coche que se mantiene bastante neutro, ¿eh? No es un coche que digas, oh, me llama muchísimo la atención por nada, ni bien ni mal. Bueno, lo que sí que ha cambiado, tema muy importante, hostia, bicho, perdón, pero justo tienes que estar ahí fuera, por favor. Lo siento, para los que sean súper mega animalistas, ha sido un golpe leve para quitarlo de mi vista y por mi seguridad. Bueno, lo que sí ha cambiado es, por ejemplo, tenemos un fraletero de 101 litros de capacidad, encima rematado de maravilla, como tiene que ser, con su tapita de plástico bien, una buena construcción, su buena junta aquí, ¿vale? Todo fenomenal. Lo único que no tenemos, lo único que se le podría pedir de más es desagüe, que no lo tiene, pero bueno, en fin, tampoco podemos pedir de todo, ¿no? Yo que sé, algo tiene que fallar. Máximo 25 kilos, fenomenal. ¿Y por qué tenemos aquí fraletero? Bueno, pues porque este coche trae la sorpresa de que, aunque no cambie tanto a nivel estético, en realidad a nivel funcional nos han movido la tracción del eje delantero al eje trasero, cosa que se pidió y se ha hecho, fraletero, cosa que se pidió y se ha hecho, y no solo se han traído la tracción al eje trasero, sino que además tenemos una versión con tracción a las 4 ruedas. Versión que personalmente no me interesa demasiado, creo que tendrá un público muy concreto, porque, en fin, de especificaciones este ya va sobrado. Esta es la versión design, este es, digamos, entre comillas, el básico, es el que yo le recomendaría a todo el mundo. Al llevarse la tracción al eje trasero, se han llevado todo el sistema eléctrico a la parte trasera. Tenemos la toma de carga también en la parte trasera, con 2 tomitas, con su iluminación, que ahora no la podréis ver, pero tiene ahí, sí la podéis ver, tiene ahí su iluminación, que además nos indica en naranja, en verde, si está funcionando, si está conectando, si está haciendo lo que sea. Bien, y además de todo esto, como ya sabréis, tenemos otra mejora importante, y es que, bueno, mantenemos el maletero prácticamente igual que estaba, que yo ya llevo mi maleta para irme de viaje, pero lo que sí que es una buenísima noticia es que han aprovechado todo este cambio para encima meterle una arquitectura de 800 voltios y subir la carga hasta los 230 kilovatios, cosa que es desde luego una buenísima noticia, cosa que es lo que vamos a probar ahora, si nos han cambiado también lo relativo a la eficiencia y si la mejora en el sistema de carga es tan sustancial, ¿no? Vamos a verlo. Como habéis visto, estaba apartado de la carretera, es que dentro de los sitios posibles que había a la vista, pues en fin, era el menos malo y era el único legal. Más mejoras que se han hecho, que tenemos que hablar de ellas. Vamos a dar la vuelta aquí a la cámara, porque en el sistema de infotainment, que ahora tenemos una pantalla de 15,6 pulgadas que no es orientable en vertical, ahora ya se queda en horizontal y punto y se acabó. Por cierto, voy a bajar el aire porque probablemente escuchéis, si no, el ruido del aire. Ahora me lo volveré a poner porque si no me va a dar un amarillo aquí dentro. Tema importante es que han puesto una integración de Google. Es decir, vale, para que nos centremos, tú tienes el Apple CarPlay, eso es mundo aparte. No, tú tienes integrado ya de manera nativa Google Maps. Esto es a priori maravilloso. Las cosas como son. Ahora mismo, por ejemplo, no me está consiguiendo cargar donde estamos. Ocurre con cierta frecuencia, y cuando me ha cargado donde estamos, es verdad que las predicciones que hace con respecto a la batería con la que vas a llegar a un destino son imprecisas, ¿vale? Luego, otro tema importante, aquí en el cuadro de instrumentos tenemos la integración también. De hecho, si movemos aquí este botoncito, podemos cambiar lo que sale en la parte derecha, pues hay un punto en el que veréis que saldría el navegador GPS, ahí tenéis Google Maps, ¿no? Bien, esto es tema interesante, desde luego que sí. No sé qué estoy haciendo, estoy cambiando la inclinación sin querer, perdón. Bueno, ahí tendríamos la integración, pero el problema es que si no está funcionando en este momento, pues nos vale de poco. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer yo con vosotros es qué mala cara tengo después de estos días de haber estado malito. En fin, lo que vamos a hacer es viaje de alrededor de los 450 kilómetros, autopista pura y dura, para ver cómo se comporta a nivel de consumos. Vamos a ver
Que, tema importante, estamos a 24 grados centígrados, 91% de batería, 447 kilómetros de autonomía restante estimada. Estamos hablando de una batería de 75 kWh LFP y es una batería BYD Blade de primera generación, pero con 800 voltios, pero con 230 kW de potencia máxima de carga. Vamos a ver en términos de eficiencia. Yo ya he hecho una primera prueba de carga y ahora os contaré. Necesito una segunda. Y aprovecho para deciros, más del 70% de la gente que ve mis vídeos no me sigue, así que si te gustan este tipo de vídeos sobre coches eléctricos, pues ya sabes, suscríbete al canal, que se agradece muchísimo el apoyo que le dais, y cuantos más suscriptores somos, por suerte o por desgracia, más oportunidades me dan de daros más contenido, mejor contenido, tener oportunidades de entrar a cosas que de normal no se pueden ver, etc. En fin, gracias a todos los que estáis suscritos y a los que vengáis nuevos, os quiero, un beso, vamos a ponerlo a viajar. Hablemos de una serie de cosas bastante importantes. Yo ya he hecho el viaje de Madrid a Alicante, ahora estoy haciendo el viaje de Alicante a Madrid, cosa que quiero que tengáis en cuenta porque este tramo de vuelta suelo hacer consumos medias finales más altas, pero en realidad el cómputo general sale parecido. Bueno, en fin, al final sabéis que es el consumo de referencia. Estoy yendo de Alicante a Madrid. De Madrid a Alicante lo hice en una sola parada y vamos a hablar de algunas cosas importantes. Este coche, cuando llegó, cuidado, ya era una propuesta bastante seria, pero es verdad que llegó con una batería algo limitada, sobre todo teniendo en cuenta que no era especialmente eficiente, es decir, gastaba bastante, luego al final de autonomía se quedaba algo justito. Y sí que es verdad que su mayor carencia estaba desde luego en el sistema de carga, porque llegó con, si no me equivoco, 83 kilovatios de potencia máxima de carga, mantenía una curva de carga muy estable, muy buena, pero la potencia al final era muy limitada, las paradas tenían que ser excesivamente largas. En este coche se hizo una actualización a mitad de ciclo de vida con el modelo anterior, con el que no era todavía Evo, y se elevó hasta los 110 kilovatios, exactamente lo mismo que se hizo con el BYD Dolphin, con el modelo hatchback, el modelo compacto. Con eso se dio un salto importante, pero seguíamos teniendo más o menos lo mismo, una batería un poquito limitada teniendo en cuenta su alto consumo y 110 kilovatios con una muy buena curva de carga, un rendimiento de carga bastante bueno, pero al fin y al cabo 110 kilovatios pues no es la leche, ¿no? Bien, aquí se ha hecho un salto técnico tremendo. Y vamos a hablar también de la parte chasis, porque también es importante, también se han hecho cambios ahí y se nota, con perdón, se nota un huevo en la conducción. La parte técnica que se ha cambiado es la plataforma, se le ha hecho un pling, se ha tocado toda la parte electrónica, de modo que ahora tenemos una arquitectura de 800 voltios y eso significa que podemos llegar a una potencia de carga máxima más alta. Sobre el papel, este es el coche eléctrico mejor técnicamente de todo el segmento. A nivel técnico es objetivamente el mejor coche que existe en el segmento de los C-Sub, donde pelea con otras muchas cosas, como el Deepal S05, con el Skoda Elroq, con el Leapmotor B10, con un montón de coches, y ojo, coches que son muy buenos, una gran parte de ellos muy buenos. Hay rivales muy serios en este segmento y sobre el papel este es el mejor. Pero BYD ha tenido una serie de flaquezas durante todo este tiempo. Potencia de carga, ¡pum!, le han pegado el empujón. Autonomía por su eficiencia, vamos a ver la eficiencia. Y también, a nivel de software, ya hemos visto que han integrado Google. Rasca un poco en la experiencia de uso, hay que introducir mejoras, cosa que es tan fácil como introducir actualizaciones over the air, como hacen cada X tiempo. Espero que eso lo vayan puliendo, porque la idea es buenísima, la experiencia de uso es mejorable todavía rasca bastante. Bien, lo que tenemos más cerca de este coche es el Deepal S05, con también batería LFP, cosa que me parece importantísima, porque el Skoda Elroq también está cerca, pero lo hace con baterías NCM, ya subiendo bastante el listón, y también es verdad que puede llegar a tener una batería de mayor capacidad, pero insisto, es batería NCM, así que no es comparable en un tú a tú directo. El Deepal S05 es lo más comparable, que además, por cierto, con su batería LFP y con un sistema de 400 voltios,
llega hasta los 200 kilovatios de potencia máxima de carga, cosa que es muy destacable y cosa que es lo que le está haciendo destacar también a nivel de ventas, ¿no? No solo a nivel técnico. Bien, a nivel de chasis, tema muy importante, en el eje trasero nos han metido un brazo más, que tú dirás, ¿y para qué quiero otro brazo si tengo ya dos, no? No, es un... Dios, ha sido un chiste malísimo, perdón. ¿Ves? Si es que antes pido que os suscribáis, ahora hago este chiste de mierda, pues habrá gente que dirá, yo me voy de este canal, hasta luego, ya está. Perdón, le han metido un brazo más en la suspensión trasera, cosa que se nota muchísimo justo junto a un nuevo ajuste de la dirección. El coche se nota desde luego muchísimo más europeo. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que no es tan barco como suelen ser los coches chinos, tan... sino que es un coche más firme, más rígido, con una respuesta más directa, un tacto pues como nos suele gustar más a los europeos. Cuidado, porque esto es cuestión de gustos, esto es como los culos, que cada uno tenemos uno, ¿no? Pues esto es cuestión de gustos, porque el Leapmotor V10 es un barcazo y yo lo dije muy claramente, a mí me gusta ese tacto de conducción. También ha habido épocas de mi vida en las que quería coches mucho más duros, mucho más nerviosos, más deportivos y tal. Va en cuestión de gustos, pero la combinación de este chasis más firme, más rígido, más estable, junto con este asiento que es probablemente el mejor asiento que hay dentro de la categoría, probablemente, muy probablemente, ya lo vi en el BYD Sea Lion 7 que tiene unos asientos impresionantes y este es un muy buen asiento, creo que está en esos términos. Por cierto, aprovecho para recordaros, hemos salido con un 91% de batería, ¿vale? Para que luego no se me vaya a mí la pinza, etc. Bien, pues esa combinación de chasis-asiento creo que hace un coche de una clase muy alta, la verdad. Creo que este coche, sin aparentarlo, porque por fuera parece lo mismo, los cambios son mínimos, son menores, pero sin aparentarlo creo que ha dado el empujón para posicionarse en un escalón mucho más serio en el que estaba anteriormente. De verdad, parece un coche de categoría notablemente superior a lo que era antes. Y en el interior, que luego os lo voy a enseñar, mantenemos un concepto muy parecido, pero con esas pinceladas, esos cambios interesantes que hacen que el coche pues dé unas sensaciones en general bastante mejores. Es sobre todo un salto de madurez técnica, de calidades de acabado, de equipamiento, de tecnología, etcétera, que se nota realmente mucho. De verdad, el coche lo ves a primera vista y dices, ¡buah! Más de lo mismo. Y el coche te montas y lo usas y dices, ¡puf! Aquí hay un gran paso hacia el frente. Así que las sensaciones en la conducción son francamente de lo mejor que existe dentro de la categoría. Un nivel muy alto, lo que esperas en un coche que está algo por encima de los 36.000 euros PVP. Y esta configuración, ya te digo, de base, que es la que para mí es la más recomendable para todo el mundo. Tracción en el eje trasero, o como lo quieras llamar, propulsión, ¿vale? Tenemos la tracción en el eje trasero, tenemos 313 caballos de potencia. De sobra, para todo el mundo, en cualquier circunstancia, etcétera. Y, en fin, sigo viajando con él y luego os voy a ir diciendo otras pequeñas cositas que han cambiado que hacen que el coche sea mucho mejor coche, la verdad. Tenemos un problema que es evidente y negarlo sería engañar o simplemente hacer el estúpido, la verdad. Si os fijáis aquí, justo delante, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo, como siempre, como no, el consumo en los últimos 50 kilómetros, que por cierto ha sido de 19,7 kilovatios hora a los 100. Y bueno, uno dirá, pues vete a la pantalla, ¿no? Y miramos el ordenador de a bordo, aquí en energía, en consumo de energía, y desgraciadamente lo que tenemos es exactamente lo mismo en los últimos 50 kilómetros y no hay manera de ver otra cosa. Así que aquí seguimos teniendo otra de esas cosas de software mejorables porque queremos saber el consumo de una manera más precisa. Como veis, tengo cara de cansancio y cara de tener que retirarme de la vida porque vengo de estar bastante malo. Vamos a ver, porque os recuerdo que salimos con un 91% de batería, os acordaréis. Bueno, voy a cerrar aquí. Cerrado mal. Hemos salido con un 91% de batería, hemos hecho, por cierto, 262 kilómetros, esta es la primera parada. He salido con un 91% de batería, ahora me queda un 16% de batería. La batería es de 74,8 kilovatios hora a los 100 y he hecho 262 kilómetros. Dime, ¿cuántos kilómetros tendría de autonomía con el 100% de la batería? ¿Y cuál es el consumo medio que he hecho? Vale,
Primero vamos a sacar el consumo. Has hecho 262 kilómetros y has gastado del 91% al 16%. O sea, has consumido un 75% de la batería. El 75% de 74,8 kilovatios son aproximadamente 56,1. Si has hecho 262 kilómetros con eso, el consumo medio es de unos 21,4 kilovatios por 100 kilómetros. Ahora, con ese mismo consumo, si tuvieras el 100%, es decir, los 74,8 kilovatios, podrías recorrer aproximadamente 349 kilómetros. En conclusión, el consumo es, como ha sido siempre los BYD, algo más alto que los de los competidores. No es un consumo especialmente bajo, 21,4 kilovatios hora a los 100. Tenemos las condiciones perfectas, soleado, no hace un viento especialmente fuerte, no hay nada en especial a lo que atender y, por supuesto, yo estoy haciendo uso del aire acondicionado y de la refrigeración, de la ventilación de los asientos, que tenemos asientos ventilados en los dos delanteros y tenemos también calefacción en los dos asientos delanteros. Tema importante, que es otro tema que hay que comentar en este coche, es que si aquí volvemos a dar el contacto y abrimos la ventanilla, tenemos el cristal doble, que de hecho os lo voy a enseñar, a ver si lo podéis ver, que no va a ser fácil que lo veáis. No sé si ahí lo veréis, pero tenemos el cristal doble laminado, cosa que es otro pequeño aspecto que no siempre se comenta y que ayuda a que tengamos una experiencia de conducción notablemente más agradable, notablemente más confortable. Por cierto, tengo el coche, como os he dicho antes, sucísimo, pero en estas condiciones lo vais a poder ver un poquito mejor. Bueno, está sucio el pobre hombre y encima se ha hecho 2 viajes. A mí, a nivel estético, es un coche que fíjate que lleva ya un cierto tiempo en el mercado con el diseño anterior y que las evoluciones no han sido grandes, pero es un coche que me parece francamente atractivo dentro del diseño que, como os decía, que tiene bastante neutro. Le han puesto cositas que molan, como el alerón este así con formas tan marcadas y la doble iluminación trasera que parece un poco como si fuera de Fórmula 1, ¿no? Y por supuesto, pues aquí tenemos la insignia de que es el Atto 3 Evo. Ahora lo voy a poner a cargar y va a llegar el momento interesante de ver cómo rinde este sistema, del que además he tenido la desfachatez de engañaros porque, como otras veces me ha ocurrido, os he estado diciendo, no sé muy bien por qué motivo os he estado diciendo que son 230 kilovatios cuando el coche carga 220 kilovatios. La diferencia no es dramática, pero son 220. Vamos a ver qué tal la curva de carga, vamos a ver cómo rinde este coche, porque desde el 16% debería de darnos, si no el máximo rendimiento, prácticamente el máximo rendimiento. Así que lo pongo a cargar ahora mismo y os cuento. Mientras yo te hablo, tú ya estás viendo aquí la curva de carga y como es la segunda carga y esta la he vivido en persona mientras se estaba produciendo, te cuento. Creo que el sistema de carga es realmente bastante bueno, creo que tiene un rendimiento muy sólido, una curva de carga razonablemente buena, pero es verdad que yo personalmente tenía una expectativa un poco más alta. Es decir, no he dicho, ¡guau! ¡Qué pasada es! He dicho, bueno, pues está muy bien, la verdad. Dicho eso, temas importantes, es que tenemos preacondicionamiento de la batería y además lo podemos activar de manera manual, no hace falta que configuremos la ruta en el GPS tal, lo podemos activar de manera manual, cosa que me gusta, y por supuesto tenemos bomba de calor, cosa que ayuda a tener más eficiencia. Estos han sido los resultados y como veis, pues este es un coche desde luego de primer nivel para poder viajar en cuanto al sistema de carga. Claro, con esto han quedado resueltas casi todas las dudas importantes, o las más importantes, ¿no?, respecto a este coche eléctrico, pero ojo, habrá quien diga, oye, hemos llegado hasta este punto y a mí este tío no me ha enseñado el coche por dentro. Vamos a verlo por dentro. Creo que hemos visto los puntos clave respecto a su autonomía, su rendimiento, etcétera, ¿no? Bien, vamos a verlo por dentro y me encanta que me lo hayan dado en este interior en color beige, además en 2 tonos, un beige más oscuro, un beige más clarito, para que veáis con mayor detalle el interior, que por cierto me voy a meter porque hace un aire que probablemente no me oigáis bien. Bien. Temas relevantes. No sé por qué motivo, esto ya lo dije cuando estuve en la presentación oficial, no sé por qué motivo han optado por hacer un volante que a mí personalmente se me hace un volante como demasiado grande, pero bueno, cuestión de gustos. Me gusta que tenga la parte inferior achatada porque a mí personalmente para las maniobras se me hace cómodo, la verdad. Hace un tiempo que BYD ha cambiado los volantes y los han hecho... Vamos a arrancarlo para que podamos mover el volante.
han cambiado el diseño de los volantes y los han hecho así con estos 3 radios dobles, y es algo que a mí personalmente me agrada. Creo que han logrado una distribución bastante agradable en cuanto a botones, etcétera. El tacto, la verdad es que, como siempre, muy buena calidad, muy agradable, etcétera. Esto muy bien. El cuadro de instrumentos digital cada vez lo hacen un poquito más grande, la legibilidad es buena, la cantidad de información es buena, las traducciones hay puntos en los que es mejorable, y tenemos cosas características de este Atto 3 que ya las teníamos anteriormente, la verdad, como por ejemplo aquí en la parte del salpicadero como hundida, que da una sensación pues curiosa de personalidad del coche. No hay mucho que comentar. Los materiales, como siempre, de buena calidad, los ajustes de buena calidad. Agitas la pantalla y no se mueve, todo buena calidad. Otro detalle característico del Atto 3, que tiene esta forma de abrir las puertas, bueno, curiosa. Tenemos aquí además el detalle, como no, de las 3 cuerdas de guitarra, algo que sé que la gente ama y odia a partes iguales, no deja a nadie indiferente. Y bueno, aquí en la parte central, perdón, que no sabía yo dar la vuelta a la cámara. Aquí en la parte central pues tenemos este detalle como en forma de discos para los aireadores, detalles en color naranja no solo aquí, sino también en el volante. Tenemos superficie para carga inalámbrica 50 vatios ventilada, otra superficie para dejar el teléfono móvil, pero sin carga inalámbrica. En la parte baja ya veis que tenemos un hueco donde tenemos 2 tomas USB tipo C. El hueco es amplio, donde llevo yo, por cierto, la botella. Y vamos a ver, porque creo que es importantísimo. Bueno, os voy a volver a enseñar, perdón, vuelta otra vez. Os vuelvo a enseñar los asientos, que la verdad es que me parecen buenísimos. Buenísimos. Por cierto, una curiosidad que os voy a contar es que yo, que he tenido que dormir en múltiples ocasiones en el coche porque me gusta el tema de la aventura y demás, ¿no? Bueno, pues es importante que la pieza de respaldo bascule en el mismo eje que lo hace la base del asiento. ¿Por qué? Porque así se te queda una superficie plana. Si bascula sobre el eje de la parte inferior, entonces se te queda un bulto y necesitas un cojín, es un poquito más incómodo. Y vamos a la parte trasera. Ahora sí que me enseño a mí mismo. Por cierto, Asegúrese de que la llave está en el vehículo. asegúrese de que la llave está en el vehículo. Tranquilo, la llevo puesta. Bueno, no sé qué tal me veréis con esta cámara porque estoy haciendo pruebas y me gustaría un gran angular mayor, pero bueno, yo creo que es suficiente. Coche familiar es lo que buscamos, ¿no? En este coche, a priori yo es lo que entiendo. El asiento está colocado exactamente como yo lo utilizo. Yo mido 1,73 m, así que este es el espacio real que yo dejo. Y aquí hay por lo menos 18 centímetros aproximadamente hacia el asiento delantero. De ancho es súper amplio. La verdad es que la base del cabecero, no sé por qué, es tan sumamente grande. Mira que yo tengo un tremendo cabezón. Pues me sobra cabecero. No sé cuál es el motivo por el que la he hecho tan grande. El volante es para gigante. Esto es para tener un cabezón terrible. Jimmy Neutron se va a montar aquí detrás, ¿o no? No sé. Bueno, cómodo, bien. Y lo bueno, que tiene forma de L, como podéis ver, de modo que cuando se baja, deja buena visibilidad para la parte trasera. Las calidades en las puertas traseras son exactamente las mismas que en las puertas delanteras. La verdad que los ajustes, todo francamente bien. Tenemos además las cuerdecitas también para tocar ahí la guitarra igualmente. En fin, todo francamente bien. Quiero que veáis aquí más detalles. Tenemos las mismas salidas de ventilación que delante. No tenemos regulación de temperatura, pero sí que tenemos la propia regulación del flujo de aire. Así que la verdad es que bien. Vamos a ver si sé manejar la cámara, pero nada. Tenemos 2 tomas USB tipo C, ningún huequecito para dejar nada, pero aquí sí que tenemos revistero. Y como veis, puedo meter los pies en el asiento delantero, debajo del asiento delantero, así que me queda una superficie pues perfectamente cómoda para poder aprovechar el espacio, etcétera. En la parte central, por cierto, tenemos aquí un reposabrazos que lo podéis ver de esta manera, amplio, cómodo, mullido, con posabebidas y además con presillas para que las bebidas, pues oye, no se vayan al carajo. Así que la verdad es que os dejo con mi reflexión aquí detrás. El coche ha experimentado una mejora
muy grande, muchísimo más grande de lo que parece. Creo que el hecho de que se posicione entre las opciones de un precio un poco mayor dentro de la categoría, el Leapmotor B10, por ejemplo, es el de lo más barato que puedes comprar en este segmento, pues creo que ese sobreprecio está perfectamente justificado. Creo que sigue teniendo puntos de mejora, claramente como cualquier coche. La eficiencia no es su punto fuerte y en el software hay cositas que depurar, pero sí que es verdad que a nivel de autonomía tenemos una batería de una capacidad perfecta para un coche de uso familiar y creo que el sistema de carga de 800 voltios quizá no es tan wow como podríamos pensar, también porque se ha pintado la cosa muy bien alrededor de los 800 voltios y tampoco es la gigantesca revolución en todos los casos. No estamos en un Xpeng G6 que llega a los 450 kilovatios de potencia máxima de carga. Aquí tenemos 220 kilovatios y creo que la curva de carga es muy correcta y creo que la experiencia de carga, un 20 al 80% en 25 minutos, está francamente muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que en este 20 al 80% tenemos una batería muy grande, entonces creo que es un tiempo muy razonable. Es una de mis opciones top dentro del segmento. Más aún cuando tenemos una batería LFP. Y cuidado, no una batería LFP de cualquiera, es una batería LFP de BYD. Es una marca que sabemos que tiene una demostrada garantía, fiabilidad, seguridad, etcétera. Es decir, estamos hablando de un peso pesado, la verdad. Teníamos los 800 voltios y ciertas mejoras solo en el BYD Sea Lion 7 y este coche es la demostración indiscutible de que esas grandes tecnologías van descendiendo en la gama. Son los primeros que han introducido los 800 voltios y un sistema de carga de este tipo con batería LFP dentro del segmento C-Sub, donde tenemos rivales como el Toyota CHR Plus que carga a 150 kilovatios. Entonces, cuidado, estamos dando ya un salto de categoría realmente importante. Así que, insisto, para mí, una de las opciones favoritas dentro de la categoría. Creo que es un coche súper equilibrado, con un equipamiento muy top, con una tecnología muy top. Está muy arriba, me ha encantado. Si te ha gustado a ti este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.